amigo es el que está atento a tus problemas y tus alegrías. Le gusta escucharte más que estar hablando y que tú le oigas. Le gusta más escucharte y en su momento oportuno va a hablar para darte su consejo, su opinión. Y si él ve que estás triste, él también se duele contigo, también se pone triste. Pero si ve que estás alegre, también se alegra contigo. A un amigo siempre le harás caso porque sabes que todo lo que él te diga es porque se está preocupando por ti y porque es para tu bien. No te va a dar un mal consejo. Dice la Biblia que Abraham hablaba con Dios como se habla con un compañero, como se habla con un amigo. Y en esta conversación de amigos, él le creía a Dios, le creía todo lo que le decía. Dice que él hablaba cara a cara con Dios. Estaba hablando de una forma como habla alguien con su amigo o con su compañero. Una de las cosas que suceden con un amigo es que tú le crees porque es tu amigo, tú confías en tu amigo. ¿Cómo puede ser Dios tu amigo si no confías en Él? Si no le crees a lo que dice su palabra, a lo que dicen sus promesas. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios crea que le hay y crea que es galardonador de los que le buscan. Esto es que cuando tú te acercas a Dios tienes que creer que Él existe. Y tú podrías decir, pero ¿cómo es eso? Si yo me acerco a Dios es porque yo creo que Él existe. Pero muchas veces nos acercamos a Dios y creemos a medias. Si una noche nos ponemos de rodillas a orar a Dios y nos ponemos a platicar con Dios, porque orar con Dios es platicar con Dios, y tú te pones a platicar con Dios en tu oración y de repente te quedas dormido, te quedas dormida, entonces lo que significa es que realmente dudaste de que Dios te estaba oyendo. Si tú estás hablando con una persona cara a cara, como dice el caso de Abraham, si tú estás hablando con una persona cara a cara, no te vas a quedar dormido, porque tú sabes que lo que tú estás hablando, la otra persona lo está escuchando. Pero si tú sabes que la persona ya se fue y que te quedaste hablando solo o sola, entonces en ese momento ya pierdes el entusiasmo de estar hablando. Jesús promete estar contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo, dice la palabra. ¿Le puedes creer que Él está contigo hoy, en este momento, en ese problema, en toda situación? ¿Puedes creerle? Como hemos dicho que a un amigo se le tiene que creer. Si tú sabes que tu amigo es un experto en un tema y él te habla de ese tema de lo cual es un experto, pues tú le vas a creerlo todo lo que está diciendo porque sabes que él sabe de lo que está hablando. Te voy a decir una clave para que tú veas cómo Dios puede responder a tu problema, a tu situación, a tu petición. Hay muchas más, pero una clave es de que tú sepas que Dios te está oyendo. No te digo que tienes que creer que Dios te va a hacer el milagro o que Dios te va a responder, no te digo eso. Te digo que tienes que creer que Él te está oyendo, solamente eso. Y una cosa trae la otra. Si tú crees que Él te está oyendo, entonces tienes las peticiones que le hayas hecho. Dios ya las tomó, esas peticiones, y ahora Él va a contestártelas conforme a su voluntad. Probablemente te diga que te esperes tantito, quizás te diga qué debes de hacer, o quizás te confirme tu petición, quizás te diga que no es lo que te conviene, pero Dios te va a contestar, Dios va a obrar. ¿Cómo puedes tener un amigo si no le crees lo que Él te dice? ¿Cómo puedes tener un amigo si ni siquiera crees que Él te está oyendo? Dice la palabra, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le hayamos pedido, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que no podemos estar diciendo, yo no merezco que Dios me escuche, yo no merezco, quizás Dios no se fija en mí porque Él está muy ocupado. Eso es un engaño que te lleva a la derrota. Tienes que creer que Dios te oye y que Él es galardonador. O sea, Él te va a recompensar, Él te va a dar. Que sepas que toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dice la Biblia que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Son dos ingredientes necesarios cuando oramos, porque los tiempos son de Dios. A veces si hacemos una oración a Dios y estamos esperando que ya se resuelva, que ya conteste, y pensamos que lo va a hacer de inmediato al día siguiente y vemos que no hay respuesta, empezamos a pensar que quizás Dios no nos oyó, que quizás no le importamos, que quizás no merecemos que Dios conteste nuestra petición. Así que es necesario tener fe, claro que sí, y creer sin dudar, pero también es necesaria la paciencia.
dale tiempo a la petición, dale tiempo. Los tiempos son de Dios. La vida está llena de pruebas y por esas pruebas va a ser probada nuestra fe. Así como se prueba el oro, así también va a ser probada nuestra fe. Debes de saber que a Dios le dueles. Cuando tú estás triste, Dios también se duele. Así como un amigo, cuando su amigo está triste, se duele, se entristece, pero cuando está feliz, se alegra. Así también a Dios, también a Él. Cuando tú estás triste o estás dolida, estás sufriendo, Dios también se duele. Hay un ejemplo en la Biblia en el que Jesús fue a orar por Lázaro. Dice la Biblia que Jesús tenía amistad con Lázaro y con su hermana María también, y le mandaron llamar porque le dijeron que Lázaro había muerto. Decían: Lázaro, tu amigo, ha muerto, porque era también amigo de Jesús. Entonces, cuando Jesús llegó para orar por Lázaro y vio a la gente llorando, vio a la gente con el dolor que sentía, un dolor tremendo de que Lázaro se había muerto, entonces Jesús, dice la Biblia que Jesús lloró. ¿Cómo es posible si Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar cuando él orara por Lázaro? Jesús se conmovió al ver toda la tristeza y todo el dolor de los que amaban a Lázaro. Así, cuando Jesús ve también que tú estás dolido, que estás sufriendo, también se duele contigo. A veces tu fe va a ser probada y vas a tener algunos problemas, algunas situaciones difíciles, pero lo importante es que tú salgas vencedor, vencedora en esa prueba, que tú tengas fe y que la fe no se te acabe. La Biblia nos habla del apóstol Pablo que él tenía un problema físico, algo que le estaba molestando mucho y que le hizo orar a Dios 3 veces, rogarle, no solamente orar, rogarle, diciéndole: Señor, quítame esto que me está incomodando mucho. Y Dios le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué Dios no le quiso sanar? Pablo no dudaba de que Dios le escuchaba. Él sabía que Dios le estaba oyendo. Él sabía que Dios estaba escuchando su petición, su dolor, su incomodidad. Él sabía eso. Pero sin embargo, en el caso del que les estoy hablando, había un propósito para esa circunstancia que él estaba sufriendo, porque dice la Biblia que a él le había sido dado ese padecimiento, porque tantas eran las revelaciones que él recibía, tanto era el poder de Dios manifestado en su vida, que había el peligro de que él se llenara de orgullo. Por eso le fue dado ese aguijón, ese problema en su carne, ese problema físico. Así que en este caso, la petición del apóstol Pablo no fue contestada a como él quería, pero sí fue contestada de acuerdo a los propósitos de Dios. Sí le dijo cuál era la respuesta a su petición. La Biblia nos dice que la oración eficaz también debe de ser una oración conforme a la voluntad de Dios, y que el Espíritu Santo nos enseña y nos ayuda a orar, porque a veces no sabemos cómo orar. Cada vez que queremos orar a Dios, el Espíritu Santo nos está ayudando en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como nos conviene. Cuando Abraham fue llamado amigo de Dios, dice la Escritura que fue cuando él fue probado, porque Dios le había dicho que él iba a tener descendencia y que le iba a dar una descendencia numerosa como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Entonces él creyó, y cuando Dios le pidió al hijo para ser sacrificado, a su hijo y único que Dios le había dado para que él se multiplicara en descendencia, él no dudó en decir: pero ¿cómo me lo va a quitar si ya me lo prometió? Porque es el único hijo que tengo, es lo único que tengo, Dios me lo dio y ahora me lo va a quitar. No, él siempre estuvo en fe, creyendo en Dios, creyéndole a Dios que si él le prometió la descendencia, Dios se le iba a dar. Y de tal forma que ella iba a sacrificar a su hijo, pero Dios lo detuvo y evitó que lo sacrificara. Entonces, el que él haya creído a Dios y estar dispuesto a sacrificar al hijo de la promesa, cuando Abraham le creyó a Dios en un momento muy difícil de prueba, ahí fue cuando fue llamado amigo de Dios. Dice Jesús: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. O sea, si tú le crees a Él, si tú le obedeces y si tú estás confiando en Él, entonces tú eres su amigo. Dice: ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les he llamado amigos porque lo que oí de mi Padre se los he dado a conocer. Las cosas más personales tuyas se las vas a platicar solamente a aquellos que son tus amigos y que son verdaderamente amigos tuyos, porque a los amigos son a los que se le platica esas cosas privadas. Como un amigo escucha a su amigo, tenemos que escuchar a Dios. Lo que Él nos pide
lo que Él quiere que nosotros hagamos, debemos de hacerlo, debemos de obedecerlo. Para ser amigos de Dios necesitamos creerle, necesitamos obedecerle, necesitamos saber que Él nos está escuchando, no dudar de Él, saber que Él está con nosotros como lo ha prometido todos los días de nuestra vida, que tú le has creído a Dios como le crees a un amigo. Dice la Biblia que si hacemos la voluntad de Dios, Jesús nos llama a sus amigos. Pero si como amigos de Dios estamos dudando de Dios, que si Él existe, que si Él me escucha, que si soy indigno, entonces estamos fallando a nuestra amistad con Dios. La amistad con Dios ya la tenemos, porque esa amistad ha sido a través de su sacrificio en la cruz. Ya nos ha llamado amigos, no nos ha llamado siervos, sino amigos, porque las cosas que el Padre le ha hablado nos las ha dado a conocer. Y un amigo de Dios no va a andar dudando de Él y de sus promesas y de lo que Él nos ha dicho. Así es que si tú oras a Dios y platicas con Dios, debes de creer que Dios te está oyendo, no lo dudes más. Y si Él te dijo que Él va a estar contigo en todo momento y que si tú clamas a Él te va a escuchar y te va a contestar, simplemente créelo. Y si te falta la fe, lee la palabra de Dios para que seas lleno de la palabra, para que el Espíritu Santo te ministre, y pídele a Dios que aumente tu fe.